Bueno, vamos a entrar ya a la palabra y vamos a leer allí en Mateo capítulo 26 en sus Biblias, allá en sus casas, y vamos a leer los versos del 36 en adelante. Dice así la palabra de Dios, Mateo 26 del 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si puedes, pasa de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, Jesús se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino uno de sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hoy se celebra en muchas partes del mundo, se predica este pasaje bíblico. Jesús en el Getsemaní. Cuando vemos a Jesús en el Getsemaní, vemos un aspecto de Jesús que nunca se había visto en los 3 años del ministerio de Jesús. Aquí vemos a un Jesús completamente hombre, pero también, como todos sabemos, Jesús tuvo las dos naturalezas. Jesús tuvo tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana. Jesús era completamente Dios, pero Jesús también era completamente hombre. En Filipenses capítulo 2, verso 7, dice la palabra que Jesús se despojó a sí mismo. ¿Se despojó de qué? De su gloria, de su majestad, tomando forma de siervo, es decir, tomando forma de ser humano, hecho semejante a los hombres. Estoy convencido de que en el huerto de Getsemaní fue donde Jesús peleó la más grande batalla de su vida. En el Getsemaní Jesús dijo: estoy triste hasta la muerte. Jesús no dijo esas palabras en la cruz. En la cruz un ángel no vino a fortalecerlo. En cambio, en el Getsemaní, Dios el Padre envió un ángel para fortalecer a Jesús. Todos los seres humanos, así como Cristo, cuando estuvo en el Getsemaní, fue uno de los momentos más difíciles de su vida, así nosotros, todos los seres humanos, tenemos momentos difíciles. La pregunta aquí es: ¿por qué suceden los problemas? ¿Por qué vienen las dificultades? ¿Por qué vienen los momentos difíciles de la vida? La pregunta no es ¿por qué? La pregunta es ¿cómo vamos a enfrentar esa situación difícil? Juan 13, versículo 15, el mismo Jesucristo dio esta palabra. Dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús hoy nos va a enseñar, pero no nos va a enseñar con palabras, nos va a enseñar con su ejemplo, con sus acciones. El estudio de hoy vamos a ver 7 elementos importantes para enfrentar los momentos difíciles en la vida. Tal vez en estos momentos usted se encuentra en una situación difícil. Tal vez estás desempleado, tal vez no tienes para mercar, tal vez no tienes para pagar el arriendo, tal vez no tienes para pagar los servicios, tal vez estás ahí en tu casa enfermo, postrado, con dolor, con sufrimiento. ¿Cómo se puede enfrentar esa angustia? Pues eso es lo que vamos a ver con la ayuda de Dios en esta noche.
La primera frase que quiero que reflexionemos está en Mateo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos y los llevó a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Aquí vemos que lo primero que hizo Jesús fue orar. Pero no lo hizo una sola vez, no lo hizo varias veces. Mire el verso 39. Se postró sobre su rostro y oró. Mire el verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez. Y mire el verso 44. Se fue de nuevo y oró. Según esto, en 4 versículos muestra de que Jesús oró 4 veces. Jesús sabía que su hora había llegado. Y algo que caracterizó a Jesús en todo su ministerio fue la oración. Jesús siempre oró antes de hacer algo. Y es muy bueno que sepamos eso. La oración siempre va a estar gobernada por la voluntad de Dios. Y la oración siempre va a estar gobernada por la soberanía de Dios. ¿Qué le pidió Jesús al Padre? Pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba Jesús dispuesto a hacer? La voluntad del Padre. Pero pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la del Padre. Eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que debemos de estar siempre sujetos a la voluntad del Padre. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir. Mire esa frase. ¿Cuándo habíamos escuchado a Jesús decir una frase de esas? En 3 años y medio. ¿Cuántos consoladores molestos hay en las iglesias? ¿Sí? ¿Cuántos consoladores molestos hay en las iglesias? Hay cristianos que en vez de ayudar a un amigo deprimido, antes les dicen: ¿dónde está tu fe? Oiga pues, que ¿dónde está tu fe? Qué bueno que esa hermanita que le dice a uno: ¿dónde está tu fe? Usted es capaz de decirle también a Jesús: ¿dónde está tu fe? Jesús dijo: estoy triste hasta la muerte. Usted es capaz de atreverse a decirle a Jesús, al Hijo de Dios: ¿dónde está tu fe? Jesús tenía fe. Esa no debe ser nuestra respuesta cuando un hermano viene con problemas, con dificultades. Hermanos, no nos sintamos culpables por estar tristes. Como lo dije ahora, no es pecado. Cuidado con el que no podemos estar tristes, que debemos de tener felicidad a toda hora. Yo soy feliz, usted es feliz, todos somos felices. Mentiras. Hay cristianos que tienen solo risas artificiales. Escuché una vez una historia real de un hermano que se encontró con otro hermano, ambos cristianos. Y un hermano le dijo al otro: uy, qué día tan hermoso el de hoy, ¿no? Y el otro cristiano le dijo, regañándolo, le dijo: todos los días son hermosos. Ojalá fuera verdad eso, que todos los días son hermosos. No todos los días son hermosos. Esa noche de Jesús allá en el Getsemaní, esa noche no fue hermosa para Jesús. Hay que orar por los hermanos que tienen problemas, que tienen dificultades. Hay que estar con ellos, hay que darles un abrazo, rodearlos. Hay que llamarlos ahora que estamos en casa y tenemos tanto tiempo en el día que a veces no, el día nos pasa demasiado largo. Qué bueno que usted llame. Por eso es muy bueno la iglesia de Manuel Popular, que tenemos este directorio donde están los teléfonos, tanto el celular como el fijo de los hermanos. Qué bueno que usted los llame, que ore por ellos, así sea por el teléfono. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí orar por el teléfono por un hermano que está enfermo? Por el teléfono darle ánimo a un hermano que está desanimado. La tercera frase que quiero que reflexionemos está en el versículo 37. Y tomando a Pedro, Jesús tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo,
Los hijos de Zebedeo es Juan y Jacobo. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Según esa frase, hermanos, Jesús buscó compañerismo. Jesucristo no ocultó sus sentimientos a sus amigos. Quiero decirles algo. Hay una idea falsa entre los cristianos, que queremos mostrarnos ante los demás como muy fuertes, ¿sí? Como a mí no me pasa nada, ¿sí? Y más si usted es líder o si es pastor, pues con mayor razón. ¿Cómo va usted a decirle a un líder, a ir a hablar con una ovejita, mira, estoy triste hasta la muerte, estoy pasando por un problema muy difícil, yo no soy capaz con esta situación? Cierto que uno piensa, uy, donde yo haga eso, en vez de animarlo, lo voy a aplastar. ¿Cómo es que un líder, cómo es que un pastor piensa de esa manera? Mi pregunta es, ¿por qué Jesús lo hizo? ¿Por qué Jesús se fue a donde Pedro? ¿Y por qué Jesús fue y buscó a Jacobo y a Juan y les dijo, estoy triste hasta la muerte? Jesús llamó a sus amigos más íntimos para que le ayudaran a orar. Y yo creo que es algo que usted y yo también debemos de hacer, ¿sí? Yo creo que esto nos reta a todos nosotros a hacer lo mismo que hizo Jesús. Pero lo triste es que muchas veces nosotros como cristianos no tenemos amigos. Y si no tenemos amigos, ¿cómo vamos a compartir nuestras intimidades con otros? ¿Cómo vamos a compartir nuestras luchas con otras personas? Si usted busca a un Pedro, a un Jacobo y a un Juan, seguro que vamos a encontrar apoyo. Vamos a encontrar compañía en medio del dolor, en medio de la tristeza. Vamos a encontrar abrazos en medio del dolor, en medio de la tristeza. Vamos a recibir palabras de aliento en medio del dolor y en medio de la tristeza. Les voy a contar algo, hermanos. No es saludable para nadie que una persona pase por una crisis solo. No es saludable. Por eso es que muchos hermanos se han desanimado y se han apartado de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque en los momentos de angustia lo pasaron solo. Pero, ¿sabe lo más triste de este pasaje? Digo, ¿cuál es? Lo más triste de este pasaje es que Jesús buscó a Pedro, a Jacobo y a Juan para que le ayudaran, para que le dieran un abrazo, para que le dieran una palabra de aliento, y los discípulos se durmieron. Hoy también vemos a hermanos dormidos, hermanos que duermen cuando nuestros hermanos necesitan nuestra ayuda. Hoy también encontramos a hermanos durmiendo cuando no estamos pendientes de ellos. Cuando usted no está pendiente de los hermanos, si tienen alguna necesidad, si tienen algún problema, usted está durmiendo. Dormimos también cuando nos preocupamos más por nuestros problemas, por nuestras dificultades, por nuestras necesidades, que por los de los demás. También estamos durmiendo cuando no le preguntamos al otro cómo está. La cuarta frase que quiero resaltar está en los versículos 36, 39, 42 y 44. Vamos a leerlo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Verso 39. Yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro orando. Pero mira lo que Jesús le dijo al Padre orando. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos a un Jesús, esa frase que resalté ahí, postró su rostro. Jesús buscó a estar a solas con el Padre. Aquí vemos a Jesús, que Jesús acudió primeramente al Padre. Jesucristo no acudió a su mamá, como hoy en día, ¿no? Los católicos hoy no buscan a Dios, sino a la mamá de Jesús. Jesús no buscó a su mamá. Jesús buscó, ¿fue a quién? Al Padre. Mire lo que le dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. No dijo: Madre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesucristo tampoco acudió a sus discípulos. Jesús sabía que ellos se iban a dormir.
Jesucristo tampoco acudió al bar, ni acudió a un consejero, ni acudió a los libros. No estoy queriendo decir esto de que no hay que ir a un consejero o que un libro no nos pueda hablar. No, lo primero que debemos de hacer es postrarnos delante de la presencia de Dios y contarle todo a nuestro Padre Celestial. Jesús acudió al Padre. Jesucristo acudió al Padre porque Jesús sabía que el Padre tenía el control de toda esta situación. Mira lo que dice Marcos 14:36. El mismo Jesús lo dijo. Y decía Jesús: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Qué frase tan hermosa, ¿no? ¿Cuántos creen de que todo es posible para nuestro Padre Celestial? Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer de que en estos momentos alguien toque a tu casa y te lleve un mercado de 200,000 o 300,000. Dios es capaz de hacer de que mañana mismo te llamen y te digan: mira, el vecino ahí de enseguidita, me haces un trabajito y te doy 50,000 pesos. Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque mira esa frase: todas las cosas son posibles para Dios. Dios puede llevar nuestras cargas, porque para Él todas las cosas son posibles. Dios puede llevar nuestros dolores, porque para Él todas las cosas son posibles. La quinta frase está en el versículo 39. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Sabe? Pero lo más lindo, si usted lee bien ese pasaje que leímos al principio, el verso 39 se repite en el verso 42. Jesús oró. Las 3 veces que oró, dijo las mismas palabras: si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mire el verso 42, dice lo mismo. Pero quiero que leamos otro texto, un texto igual que este, pero paralelo, el Lucas 22:42. Me gusta más ese. Mira cómo Jesús le dijo al Padre en el Getsemaní: Padre, si quieres. Esa palabra es preciosa. Si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Sabe qué significa eso? Aquí vemos la humildad de Jesús, aquí vemos la sujeción de Jesús al Padre, aquí vemos la confianza de Jesús en el Padre. Muchas veces nosotros los cristianos queremos imponerle a Dios nuestra voluntad. Muchas veces nosotros hasta le exigimos a Dios que nos haga un milagro. Eso es un gran error. Eso es un gran error. Hay cristianos que no oran de esa manera, no oran: Señor, sáname, oh Dios, pero hágase tu voluntad. Los hermanos no oran de esa manera. Los hermanos oran: Dios, sáname, Dios, dame empleo, Señor, dame esto, Señor, dame aquello. ¿Sabe qué es eso? ¿Quiénes somos nosotros para mandar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para exigirle algo a Dios? ¿Sabe qué es eso? Eso es blasfemia. En la palabra de Dios está revelada la voluntad de Dios. En la palabra de Dios nos muestra qué es lo que usted y yo debemos y no debemos de hacer. Yo creo, hermanos, de que Jesús aquí nos enseña a orar a más de uno. Y yo creo que hay que cambiar nuestra manera de orar de ahora en adelante. Decirle a Dios: dame trabajo, Señor, sáname, Señor, quítame este aguijón. Como lo dije ahora, ¿quiénes somos nosotros para mandar a Dios? Eso es blasfemia. ¿Sabe qué es blasfemia? Blasfemia es ofender a Dios de una manera injuriosa. Es como si un ser humano, cualquier ser humano, el patrón o la esposa o el esposo o el papá le diga a uno: hágame esto, ni tan siquiera le diga a uno el favor, como mandarlo a uno. Eso le choca a uno. ¿Cómo se sentirá Dios cuando usted le exige algo a Él? Le voy a decir algo. No siempre es la voluntad de Dios quitar pruebas.
No siempre es la voluntad de Dios quitar aguijones. A veces los aguijones hacen falta para que cada uno de nosotros dependamos de Dios. ¿Usted no cree, hermanos, de que esta pandemia, que esta cuarentena no es un aguijón? No es un aguijón mandado por parte de Dios para que usted y yo dependamos de Dios, para que usted y yo confiemos en el Señor. Llegará el día, hermanos, cuando usted y yo vamos a tener que decidir entre la voluntad de Dios y la voluntad mía. Llegará el día cuando usted y yo tendremos que decidir las cosas a la manera de Dios y no a la manera mía. Hágase tu voluntad, mas no la mía. La sexta frase, son 7, ya voy a terminar. Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios el Padre no le quitó la copa a Jesús, pero Dios el Padre sí mandó a un ángel para fortalecerlo. Usted y yo necesitamos fortaleza en medio de la angustia. Y la fortaleza en medio de la angustia es fundamental. Porque cuando usted y yo somos fortalecidos en medio de la angustia, podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando usted y yo somos fortalecidos en tiempo de angustia, vamos a saber pedir como debemos de pedir. Cuando usted y yo somos fortalecidos en medio de la angustia, vamos a actuar bien, porque somos fortalecidos. En 3 años y medio de ministerio del Señor Jesucristo, nunca un ángel vino a fortalecerlo. Vino en el momento más angustioso del Señor Jesús, en el Getsemaní, un ángel vino a fortalecer a Jesús. Cuando estamos pasando por la angustia y no tenemos la fortaleza del Señor, entonces vamos a cometer errores. Cuando no tenemos la fortaleza del Señor, hermanos, vamos a pelear contra la angustia. Vamos a renegar. Vamos a ver malo todo alrededor nuestro. Pero cuando Jesucristo fue fortalecido por el Padre, ya Jesucristo fue una persona tranquila. Ya nunca más se le volvió a decir, se le escuchó la frase de Jesús, estoy triste. Ni en la cruz Jesús dijo, estoy triste. ¿Por qué? Porque un ángel lo fortaleció. A partir de aquí, hermanos, Jesucristo fue otra persona. A partir de la fortaleza de Dios a Jesús, Jesús fue un hombre tranquilo, sereno, mostró compostura. Y por último, la última frase que quiero resaltar está en el versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. ¿Se acuerda que Pedro le mochó una oreja a este oficial romano? Y cuando Dios vio ese acto de que venían por él los soldados romanos y que Pedro sacó su espada y le cortó una oreja a este oficial romano, mira la respuesta de Jesús. Pedro, vuelve tu espada a tu lugar. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso, mira esa respuesta tan linda del Señor Jesús en el verso 53, ¿acaso piensas que no puedo yo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandará más de 12 legiones de ángeles para defenderme? Verso 54. Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que era necesario que así se haga. Aquí vemos a un Pedro que no tuvo dominio propio en el momento de la angustia. ¿Cuál fue la reacción de él? Con violencia. ¿Cuál fue la reacción de Jesús cuando pasó por la angustia, pero fue fortalecido por el Padre? Jesucristo tuvo dominio propio. Jesucristo tuvo dominio propio para poder enfrentar los momentos difíciles que estaba atravesando.
Pero ¿cuántos de nosotros estamos pasando por la angustia y lo que nos falta es dominio propio? Miren lo que están diciendo las noticias y no es cuento. Esta cuarentena ha multiplicado la violencia intrafamiliar, ¿sí? En los hogares esta angustia ha provocado violencia física como Pedro. Esta cuarentena ha colocado en los hogares violencia psicológica. ¿Y cuántos hermanos en medio de esta cuarentena, en medio de la escasez, tal vez han hecho algo ilícito? ¿Por qué? Porque no tuviste dominio propio en medio de la angustia. Cuando estamos pasando por una crisis, hermanos, debemos de controlarnos, no descontrolarnos. Pero hay hermanos que en medio de la angustia se vuelven agresivos. Y el uno pelear y volverse agresivo, hermanos, antes está complicando más las cosas. Mira lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y con este texto termino. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es hora que estemos peleando con los hijos. No es hora de estar peleando con el esposo o con la esposa. Tenemos que tener dominio propio cuando estemos atravesando por la angustia. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias porque hoy nos has hablado en esta noche. Tal vez, Dios, aquí hayan hermanos que están tristes, que están angustiados, que están preocupados. Pero Dios, gracias porque hoy nos has hablado a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque toda la palabra que hoy se predicó es bíblica, tiene respaldo bíblico. Jesucristo nos enseñó con su ejemplo de que si estamos pasando por un momento difícil, hay que buscar de Dios. Que si estamos pasando por un momento difícil, tenemos que reconocer que estamos tristes, que estamos angustiados, que estamos preocupados. Eso no es pecado. Que si estamos pasando por un momento difícil, hay que buscar la ayuda de nuestros amigos íntimos, entre los amigos más cercanos. Que lo cuarto que debemos de hacer es depender de Dios, contarle todo a nuestro Padre Celestial. Lo quinto que debemos de hacer es aceptar la voluntad de Dios, no tanto la nuestra. Lo sexto que debemos de pedirle a Dios es que nos fortalezca en medio de esta situación que estamos pasando. Y lo séptimo que debemos de hacer es pedirle a Dios que nos dé dominio propio, que nos dé dominio propio para nuestra mente, que nos dé dominio propio de nuestra voluntad. Dios, gracias por tu palabra. Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra, oh Dios, es más cortante que una espada de doble filo. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Y queremos terminar este tiempo, Padre, Señor, diciéndote que tú estás acá con nosotros, Señor Jesús. Que tú eres el milagroso, Señor, que abres camino, Señor, y que cumple las promesas, Señor Jesús. Te damos a ti toda la honra, Padre. Te damos todo el honor a ti, Señor Jesús. Oh Jesús, gracias, Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré,
te adoraré, te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor. Tú eres el que cumple las promesas, Señor. Tú eres, Señor Jesús, Padre Santo, que abre los caminos, Señor. Quizás, Señor Padre Santo, muchos han cerrado, Señor Jesús. Tú eres nuestra única ayuda, Señor Jesús, Padre Santo Dios. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Sí, Señor Jesús, te damos toda la honra a ti, Señor Padre. Y ahora, Señor Jesús, te agradecemos, Padre, por este momento, Señor, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús.